solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida a Fouetté, el espacio de Opus 94 en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a compartir un ballet de Georges Balanchine, que es uno de sus pocos ballets con historia, porque bueno, finalmente Georges Balanchine es sobre todo reconocido por haber hecho un número muy importante de ballets abstractos, donde decía que simplemente era como dejarse llevar por la música y no acostumbraba a él poner historias en sus ballets, sobre todo ya en la producción que destacó su trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, este ballet que vamos a escuchar hoy, La Sonámbula, sí presenta claramente una historia, y es que es prácticamente el último trabajo que hiciera Balanchine en su etapa europea post-ballet rusos de Diaghilev, y fue hecho para el ballet de Montecarlo. Esta Sonámbula, o Sombra Nocturna, como se llamó en un inicio, se estrenó el 27 de febrero de 1946 con el Ballet Ruso de Montecarlo en el City Center de Música y Drama de la ciudad de Nueva York, en una gira que hicieron ahí cuando ya estaban establecidos en este lado del mundo. El elenco original pues eran los cercanos a Diaghilev, que era Alexandra Danilova, que había sido de hecho esposa de facto de Balanchine en sus épocas en las que se habían incorporado a los ballets de Diaghilev. También participaba Nicolás Magallanes y María Talchiv, que sería poco después del estreno de esta pieza pues una de las esposas de Balanchine también. Sombra Nocturna se repuso en 1960 ya con el nombre de La Sonámbula para el New York City Ballet con Allegra Kent, Eric Brun y Gilliana. De hecho, Allegra Kent, que fue una de las grandes bailarinas de Balanchine en el New York City Ballet, dice que cuando ella tenía 11 años vio La Sonámbula y que fue el primer ballet de Balanchine que vio y que quedó cautivada por la belleza de la obra, por la sutilidad de los personajes, por la música, por los gestos, los momentos tan especiales. Y de esta manera, pues 11 años después de que ella viera esta Sonámbula, siendo una niña, Georges Balanchine decide remontarlo para ella. La música de esta Sonámbula es una composición que hizo Vittorio Rietti basado en fragmentos de óperas de Vincenzo Bellini, incluyendo la que da título al ballet, La Sonámbula, Los Puritanos, Norma y Los Capuleto y Los Montejo. Esta Sonámbula es parte ya como de una relación que tenían previamente Balanchine y Vittorio Rietti, pues ellos ya habían colaborado previamente desde la época de los ballets de Diaghilev. Si nos regresáramos un poquito en la historia, Sergei Diaghilev funda los famosos ballets rusos que a partir de 1909 empiezan a presentar nuevas obras ya con una concepción más moderna del ballet en París cada año, y por los ballets rusos pasa una variedad de coreógrafos que van marcando como distintas etapas de la evolución coreográfica y creativa. El primer coreógrafo fue Mikhail Fokin, después su lugar lo ocupó Václav Nijinsky. Cuando Nijinsky se casa con Rómula de Pulsky y Diaghilev lo echa de los ballets rusos, entra al relevo Leonid Massin también para un periodo muy fructífero. Posteriormente, Massin abandona la compañía y es Bronislava Nijinska, la hermana de Nijinsky, quien toma pues las riendas a nivel coreográfico, y el último coreógrafo que se incorpora a estos ballets rusos de Diaghilev fue Georges Balanchine, que era muy joven, tenía 21 años cuando llegó a esta compañía, y fue él quien hizo las piezas que se estrenaron pues hasta el momento que termina la compañía en 1929 con la muerte de Diaghilev. Y así el primer ballet que presenta Balanchine con Diaghilev se llamaba Barabau. La música provenía del concierto para cuerdas de Poulenc, pero una orquestación y adaptación que hiciera el mismo Vittorio Rietti. A partir de ahí, pues bueno, se dan otras colaboraciones de ambos, como
el baile, que se hizo 4 años después de la llegada de Balanchine. Una vez que murió Diaghilev, la compañía se dividió y se formaron los Ballets Rusos de Montecarlo, y ahí Balanchine vuelve a colaborar con Vittorio Rieti para hacer uno de sus ballets más famosos de esa época, que se llamó Cotillon. Así que bueno, ya había una relación previa, un conocimiento mutuo, ¿no?, de los estilos, un poco de las preferencias, y pues de esta manera se empezó a cocinar, a hacer esta pieza, La Sonámbula. De hecho, el proyecto se empezó a pensar 4 años antes de que se pudiera estrenar. Y como Balanchine en ese momento, que ya se había instalado en Estados Unidos, estaba muy ocupado trabajando entre Hollywood y haciendo una serie de giras incluso por México y Argentina, montando distintas cosas, y no estaba disponible, pues se pensó en una segunda opción, en Bronislava Nijinská, aunque pues no se consideraba que fuera como la mejor opción, ¿no? Se pensaba más en Georges Balanchine. Y es que había un empresario ruso, emigrado a Estados Unidos, de apellido Denham, que se hizo cargo de la última etapa de los ballets rusos, que llegaron a América en 1939 y que finalmente se establecieron en 1944 ya con Balanchine un poco más como el coreógrafo de casa. Esta Sonámbula, que finalmente logró estrenarse en 1946, que bueno, se pensó llamar en Sonámbula, Denham la tenía como imaginada así. Después, justo antes de su estreno, se le cambia el nombre a Sombra Nocturna, y bueno, ya en 1960 pues se le regresa el nombre original, ¿no?, de la Sonámbula. Pues fue prácticamente el último ballet de estilo Diaghilev que hiciera Balanchine para estos ballets rusos. También se podría decir que esta pieza marca el final de pues sus asociaciones profesionales con el mundo de pues como de sabor europeo emigrado. Después de la Sonámbula, Balanchine pues también deja a los ballets rusos para reunirse nuevamente con su patrocinador y amigo americano Lincoln Kirsten, con quien pues posteriormente habrían de crear los antecedentes del New York City Ballet, que habría de evolucionar, bueno, pues en lo que conocemos hoy en día. Se sabe además que la idea de esta Sonámbula pues fue de Denham, y que él fue el que buscó a Rieti para que hiciera la música, proponiéndole que tomara en cuenta la obra de Bellini. Y es que él mismo le especificaba en una carta, Denham, a Rieti, que el arreglo musical debe de estar hecho a partir de varias composiciones de Bellini que serán usadas por nosotros en conexión con la producción de un ballet tentativamente llamado La Sonámbula. En este momento, que eran 4 años antes del estreno del ballet, Balanchine no era el coreógrafo, aunque tanto Rieti como Denham pues sí confiaban y tenían como todas las esperanzas puestas en que pudiera ser él. Pero pues como ya les dije, en ese momento Balanchine estaba casado con Vera Zorina y estaba pues haciéndole como su carrera en Hollywood, ¿no?, ayudándola a participar en una serie de películas musicales, y estaba pues como muy entretenido con ella, que estaba a punto de dejarlo. Y como bueno, Balanchine veía venir un poco el final de este matrimonio, pues estaba completamente dedicado a esta faceta de su vida profesional. Viendo esta imposibilidad de tener a Balanchine, es que habían pensado en Bronislava Nijinská como un segundo recurso, pero pues no consideraban que fuera la mejor opción. Para octubre de 1942, Rieti ya había casi terminado la orquestación y le había enviado a Denham un ultimátum. Pues ya decía que ya no podía seguir dedicando el resto de su vida a Bellini, pues le urgía como ya producir este ballet, porque para que además le pudieran pagar pues la cuota que tenía que cobrar por la composición de la música. Pues finalmente acabaron pagándole muy pronto, pero todavía habían de pasar algunos años hasta que este ballet pudiera ver la luz. Rieti fue en realidad quien escribió pues el argumento de este ballet, aunque ya cuando Balanchine tomó las riendas, pues le hizo algunas adecuaciones para ponerle algo pues ya como de un sabor más personal. Así que bueno, en un principio, pues para poder ubicar la historia y darle coherencia al argumento, Rieti se va pues a la época de Bellini, esta era en donde predominaban las grandes óperas, era la era del romanticismo también, y además en donde pues sí, estos temas como de la locura o de la hipnosis, el sonambulismo, pues eran como muy recurrentes en las historias. Muchas de las melodías que usa Rieti fueron efectivamente tomadas de la ópera La Sonámbula de Bellini, aunque el tema trágico principal lo extrajo de la ópera Los Puritanos. Rieti también se fue entonces a explorar la vida de Bellini con una serie de
intrigas eróticas muy tempestuosas. Y se pensaba que Bellini incluso alguna vez había sido envenenado por un marido celoso, y Rieti tomó este y algunos otros elementos así como de color de la vida del propio Bellini para ir armando pues el pastiche de esta historia del nuevo ballet. Y así, bueno, habiendo definido esta serie de aspectos que habrían de irle dando vida a la nueva producción coreográfica, finalmente, a finales de 1944, Balanchine pues ya tuvo tiempo de liberarse un poco para hacer la coreografía de la Sonámbula, y bueno, pues estaba más fácil porque ya le entregaron la partitura y la historia terminada, ya no había que ponerse como a pensar desde cero cómo iba a sonar o cómo se iba a contar, pero pues Balanchine, que tenía pues también como sus preferencias, decidió que bueno, este material estaba muy bien, pero que tenía él pues que opinar y también darle algo de él a esta historia. Así que fue añadiendo algunos elementos que no estaban considerados en el argumento de Rieti. Por ejemplo, en el argumento original, Rieti ubica la escena en una fiesta, así, a secas, y Balanchine decide convertirlo en un baile de máscaras para poder agregar como este elemento misterioso de los antifaces que poco a poco van pues desvelándose, ¿no? Y presentando al grupo de gente que está reunido en este baile. Y también, bueno, Rieti había planteado una serie de divertimentos en donde se hace el entretenimiento a los invitados a este baile, o este baile de máscaras, y Balanchine decide agregar algo como más de comedia a estos divertimentos, convirtiéndolos pues de lo que era un simple pas de trois, una variación, un pas de deux y una coda, en una danza pastoral, una danza exótica o la danza del moro, que en su momento se bailaba con los bailarines maquillados de café oscuro, ahora ya no, y había también, e incorpora también un solo específicamente para un arlequín. Y Rieti, bueno, también tenía por ahí un divertimento de unos acróbatas con aros que luego se quitaron de las versiones ya cuando Balanchine la puso, pero finalmente en la versión que él repuso en los años 60 se recupera este divertimento de los acróbatas con aros. Pero más que todos estos detalles, Balanchine también pues le añadió peso y pasión, un sentimiento así como de añoranza que combinaba con lo que en la época de Bellini había sido ilustrado siempre como por largas melodías, ¿no? Que demostraban este aspecto como misterioso o de sentimientos de añoranza, de tristeza, de suspenso. Y otro detalle aquí de Balanchine, que no nada más sucede en la Sonámbula, sino en otros, es que pues había como, o se notaba siempre como que aparentemente, sin esfuerzo alguno, Balanchine como que metía algunos detalles de su vida personal con lo que estaba sucediendo en el escenario. Por ejemplo, en esta Sonámbula, de cómo estaba delineado originalmente en el argumento de Rieti, se pasó de 2 personajes principales a 3. Para el tercero, Balanchine pues como que le dio más peso, porque en un principio era una mujer que estaba ahí en la fiesta y tenía solamente como una participación incidental, ¿no? Como de desviar un poco la atención del personaje masculino principal, que es un poeta. Pero Balanchine decide pues darle más o menos como el mismo nivel de importancia a esta mujer contra el papel de la sonámbula, y así tener como personajes totalmente contrastantes, y que daba pie además a hacer 2 padres completamente distintos, igual, ¿no? Que las personalidades de estas 2 mujeres. Y otra cuestión pues también curiosa que se va interpolando de ahí la vida personal de Balanchine es que bueno, es bien sabido que Balanchine pues tuvo muchas esposas, ¿no? Y más que esposas siempre veía a estas mujeres como sus musas. Así, bueno, como les dije, él en la época europea había estado casado con Alexandra Danilova, un poco más por conveniencia que por amor, eran muy buenos amigos, y para facilitar un poco las cosas como estaban en Europa durante esa época, es que estuvieron casados. Pero bueno, para el momento en que estaba él haciendo la coreografía fue que finalmente Vera Zorina lo dejó, y entonces pues en la coreografía también se podía sentir, ¿no? Algo de ese estado de ánimo que estaba pasando Balanchine en ese momento. Pero, pues justo cuando estaba terminando su matrimonio con Vera Zorina, estaba entrando a su vida, pues otra mujer que habría de ser su esposa también, que era la muy joven entonces María Talchif, que fue la primera bailarina de origen nativo americano, la primera prima bailarina de origen nativo americano, que tenía 20 años en ese 1945. Y fue ahí que Balanchine decidió, pues sí, hacer esta idea que tenía de darle 3 personajes principales a la sonámbula, que eran el poeta, la sonámbula y ahora la coquette,
que se llama así, que es la mujer antagónica, ¿no?, de la sonámbula. Él había prometido alguno de estos dos papeles a su querida Alexandra Danilova, que además había sido estrella de los ballets rusos, no nada más